¿Estamos grabando, señores? Estamos bien. Jesús. Qué emoción este día. Qué emoción. Otra invitada, pero espectacular. Yo no me la creo. Yo tampoco. Y además, muy difícil de describir. Porque hace tantas cosas o ha hecho tantas cosas que realmente es un privilegio hoy tener a esta persona, una persona que tiene o ha tenido muchas facetas. Empresaria, autora, directora de distintas organizaciones, filántropa, inversionista, ha desarrollado y empujado políticas públicas. Mamá, me estaba contando, deportista, me estaba contando que bueno, viene ahora pronto su segundo libro para el cual se preparó muchísimo y algo de eso vamos a contar, así que no puedo... sé si es algo feliz o triste de estos podcasts, porque me comparo y digo, no he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada en mi vida. Janet. Están exagerando. Y además, con una dificultad adicional, que es que tu apellido nos cuesta a los chilenos tanto, pero voy a hacer mi mejor intento. Janet von Wolfersdorf, algo parecido. Tú no tenés que decir cómo es. Cerca. Von Wolfersdorf. Mira, yo soy incapaz. Pero Janet, 1.000.000 de gracias por estar acá. Yo sé que esto es algo que haces por nosotros. No siempre tenemos el privilegio de escucharte, pero nos encantó tenerte acá justamente, y lo hablamos con Jesús, por todas estas cosas que has hecho. Al final nosotros hablamos o tratamos de conversar y de abrir la mente de todos nuestros auditores a distintas miradas de la vida, de la economía, del mundo, y en eso tú tienes un montón de experiencia, así que primero, bienvenida y gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, muy entretenido. Oye, lo primero, Janet, que yo te quiero preguntar es, tú, por supuesto, eres alemana, ¿dónde naciste? Nací casi 50 años atrás. Ya. Pero todavía yo no pregunté eso, no. Yo le dije fechas aquí para que después no me... Pero me preguntas algo muy, muy atrás. Ya. Nací en Aquisgrán, que es una ciudad pequeña en Alemania, muy en el centro oeste de Alemania, muy histórica porque es el lugar donde vivía Carlomagno. Entonces, tiene por un lado mucha tradición. Es pequeña y a la vez tiene mucha innovación también, porque como en Europa y en Alemania en específico, cada lugar se proyecta como en el mundo, no es solamente parte de un país, sino en realidad se proyecta en sí mismo, claro. Como destino. Y Aquisgrán tiene, por ejemplo, un premio por la paz que recibió en su tiempo Bill Clinton. Tiene uno de los premios más lindos que existen, que es el premio contra la seriedad en la política. ¡Wow! Mira. Y dicen con orgullo que es el único premio que no se da en favor, sino en contra de algo, claro. En contra de la seriedad. Y lo dan al político que en una situación de aprietas, de presión, de desastre, ha mostrado una altura de miras, y no solamente esto, sino humor. Y como la idea del premio me encanta. Mira. Sí, qué lindo premio. Qué interesante. Qué linda la esencia es del premio. Janet, nosotros siempre empezamos conversando un poco por los intereses de origen cuando uno estudió. En tu caso, ¿qué estudiaste y qué te llevó a partir por ahí? Empecé a estudiar ingeniería comercial y me especialicé en finanzas. Wow. Y he ido avanzando con el tiempo. Al inicio trabajé en finanzas para el gobierno alemán en un banco de inversión, con proyectos en todas las regiones del mundo, con participaciones vía capital o con créditos de largo plazo, parecido al International Finance Corporation del Banco Mundial, claro. IFC. Pero siempre combinaba como las finanzas como con una preocupación más social del funcionamiento del sistema. Y este banco, por ejemplo, fue algo donde ya estudiando quería terminar, en realidad, porque
tenía en mis estudios una combinación de finanzas junto con políticas de desarrollo y me llevó naturalmente a este banco de inversión que apoya específicamente emprendedores o empresas que normalmente en el sistema local no tendrían financiamiento de largo plazo por fallas de mercado y problemas de tipo de cambio, un largo, etcétera. Entonces, el banco tenía la misión de dar financiamiento de largo plazo, pero recuperar el capital. Fue rentabilidad requerida, pero no maximizada. Es decir, algunas inversiones... Tenía un componente social, pero sin dejar de buscar esa rentabilidad. Exactamente. Es un lujo que muchas empresas no se dan, pero para mí era exactamente lo que buscaba, la combinación de algo sostenible financieramente, pero que tenía un objetivo de desarrollo para la mujer o para cierto tipo de empresas. Qué interesante, porque después uno mira tu carrera y tu historia que está muy ligada a ese tipo de cosas, pero nosotros mismos nos cuestionamos y siempre preguntamos... digamos, entras ahí y entras a trabajar con el banco, ¿siempre viste ese interés como algo que a ti te llamaba la atención? ¿Es ese componente, esa dualidad entre un poco ese componente social, pero también ligado a las finanzas, que tiende a ser una cosa como más dura, de números, entonces no tan común esa mezcla? ¿Siempre lo viste así? ¿O te atrajo desde el principio? No hubiese trabajado en un banco de inversión sin esto. O sea, clarísimo. Sí. ¿Te queda claro que eso? Sí. ¿Y familiarmente lo habías vivido quizás con tus padres, en la conciencia de toda esta parte sostenible? ¿Cómo de ahí sacaste algo para poder elegir bien lo que querías hacer? Diría que sí, en realidad, porque mi papá tenía grupos, amigos, se llamaba Joanita, no sé cómo traducirlo, pero era como un grupo que está en toda Alemania y que se organiza regionalmente, y él estuvo muy activo juntando fondos, armando actividades para apoyar específicamente un hogar de ancianos de pocos recursos, por ejemplo. Y yo solía ayudarle de alumna. En el colegio me vestí para otras iniciativas de Papá Noel, de viejita pascuera. Claro. Y como acciones sociales siempre me atraían, pero me atrae también la finanza y los números y más la parte racional. Y no solamente emocional. ¿Fue el banco o ese periodo el que te trajo a Chile? ¿Cómo llegaste a Chile? Sí, en realidad también fue un banco, pero fue otro banco, fue el Dresdner Bank, que en su tiempo estuvo en Huérfanos como filial con el Banque National de París, fue un joint venture. Durante toda mi universidad trabajé en mis vacaciones en el Dresdner Bank y me encantaba trabajar allá, ganaba algo de fondos, pero además me encantaba atender la gente en el counter. Ah, claro. Y cuando hubo una fila, como correr hacia la fila, preguntar qué necesitaban y solucionar la fila antes de que llegaba ni siquiera al counter. Y la gente me traía chocolates, flores. También algo no tan común en el perfil más financiero, que es el contacto con las personas y el foco en ese servicio. Sí, sí, siempre tenía como este doble interés. Y el Dresdner Bank estaba tan contento conmigo en su tiempo que me ofrecían irme al extranjero y elegí el país más lejos de Alemania que podía encontrar en el globo para conocer algo distinto, y eso en realidad... ¿Esa fue la decisión en serio? Sí, ¿El más fue lejos? Absolutamente la decisión. ¿Viste el mapa y dijiste, a ver, qué queda más lejos? Me voy. Ustedes tienen que pensar de que en este tiempo hubo muy poco internet, Sí, poca información. no hubo prácticamente como redes sociales, estaba como el correo empezando. Pero entonces hoy día uno está ultra informado, puede ver videos de cualquier país,
pero antiguamente era mucho más exótico como irse lejos y yo quería tener otra experiencia, como salirme de lo que conocía y por eso terminé en Chile. Y alguien te dijo, pero Janet, Chile, ¿por qué te vas para allá? ¿Qué? Sí, precisamente mi papá me miró y me dijo, Janet, el centro financiero español es Madrid. Claro. Piensa Claro. en tu carrera y anda a Madrid. Anda a Madrid. Y la verdad pensé más en el desafío y En la aventura. En la aventura. ¿Y sí. cuando llegaste, era lo que habías pensado? No tenías idea de nada, más bien, ¿no? Sí. Sí, no tenía pensado mucho, como no conocía a ninguna persona en Chile y estuvo muy entretenido trabajar en el departamento de riesgo, análisis de riesgo del banco. De hecho, tenía que analizar empresas, preparar informes para los comités de crédito. Y eso justo te iba a preguntar, era en el fondo el banco prestaba y tú estabas en el comité de riesgo de ayudar a definir si es que valía la pena o no prestarle, si era muy riesgoso o menos riesgoso. Exactamente, sí. Y eso fue venir a vivir a Chile. Fueron 2 meses y en la ida me pasó que en la sala de espera en Buenos Aires estaba todo cerrado, no teníamos celulares, estuvimos todos aburridos, 6 de la mañana y yo tenía que testear mi español porque había tenido como exigencia de la práctica que tendría que tener nivel negociación español. Y cuando en la entrevista me preguntaban, ¿y habla español? No sabía esta exigencia. Decía que tendría que pulirlo un poco. Pero logré, no sé cómo, eran no más de 3 meses, ir a Berlitz y sacar un certificado de nivel negociación español. Y había aprendido de memoria una cantidad de poesías, canciones, textos, la historia de España. Y la parte verbal me preguntó sobre la historia de España. Tenía mucha suerte, en realidad. Y no tenía nada que perder, así que me tiré, me lancé. Pero llegué a las puertas de aterrizar o de tomar el segundo vuelo a Santiago y sabía que mi español no estaba tan bien, en realidad. Entonces me senté al lado de una monja porque dije que ¿quién habla a las 6 de la mañana con alguien con pobre acento y pocas palabras? ¿Quién tiene la paciencia necesaria para poder tener una conversación a esta hora? Era la monja y era muy amorosa. Entonces hablé con ella, pero tenía un libro sobre la economía de Chile también, porque tenía que prepararme un poco también. Y bueno, hubo una persona que me vio y dijo, qué raro, acompañante de una monja con un libro sobre la economía de Chile y las inversiones en Chile. Y me empezó a hablar. Y, bueno, ¿El libro era en español o en alemán? Era, yo creo que era en ambos idiomas. Pero esta persona que me habló es mi marido hoy. No, paren todo, porque entonces está la mejor parte de toda la entrevista. O sea, si pasa en TNT, pasa en la vida real. En la sala de espera, ¿conociste a tu marido? Sí. No. Sí, ¿Te fue además, amor a primera vista? No, Ah, no. Pero simpatía sí. Sí. y tú alemana vas a ir a Chile, el alemán chileno dice conversemos en Chile. Exactamente. ¿y te habló sí. en español? ¿Te ayudó a practicar? No, hablamos alemán. Alemán. Sí, hablamos alemán. Oye, bueno, y llegas a Chile, estuviste por el banco y después volviste o ya fue como que terminaste quedándote? No, tenía que terminar mi universidad, como fue como estudiante todavía. Esto, mira, uno ya pensando pasaron 7 años de trabajo. Si nos pasa siempre lo mismo aquí con los invitados, hacen mucho en muy poco tiempo. No, esto fue todavía, no había terminado la universidad, fue una práctica de 2 meses y volví, tenía que terminar de estudiar y de ahí empecé a trabajar en Alemania, en este banco internacional. Y nos seguíamos contactando, escribiendo, viendo con mi marido y después de 3 años nos casamos y de ahí se basó en la película Tienes un email. Claro, tienes un email. Y ahí te viniste a vivir. Sí. Y la decisión nunca fue Alemania, fue vamos a vivir en Chile. Sí.
Exactamente. Bueno, y en Chile entonces empieza, bueno, además de una vida familiar y toda tu historia familiar, empieza también una carrera o un montón de cosas que querías hacer en Chile. ¿Dónde empieza a ver como tu actividad quizás más laboral o de inquietud en otros ámbitos? Me costó mucho encontrar lo que quería hacer en Chile. No fue fácil porque el sector financiero fue aún más tradicional de lo que esperabas, de lo que imaginabas. Y, cerrado, me imagino, sí. súper manejado por hombres o qué sé yo, un montón de prejuicios. Y por eso también aburrido, como no quería, porque siempre necesitaba algo de innovación, algo distinto. Y mi primer proyecto como más importante, tenía distintas iniciativas, proyectos, pero el primero como más grande, después de ayudar a mi cuñada a armar la oficina para el Teatro del Lago, la empujé que empezara a abrirla, estando todavía en construcción el Teatro del Lago. Y después me hice cargo del Hotel Angaroa, declaración de impacto ambiental, trabajo con especialistas, la planificación, licitación, construcción, toma del hotel, pelea con el gobierno. Me acuerdo de esas épocas. Sí. Y espera, un segundito antes de eso. Ya fue mi posgrado. Tu posgrado, ¿no? Y posgrado por 5, por lo menos. Y Janet, pero ya estaban en el ámbito hotelero, ¿cierto? Y este era un hotel más del grupo, que era un hotel en Isla de Pascua, que bueno, empieza a pasar todas estas complicaciones posteriores después. Y cuando eso empieza, tú dices, oye, sí, la hotelería me interesa. Ahí vuelve como el tema como decías, del front desk, donde empezaste a atender gente y todo. Viene como esa cosa del servicio a las personas. ¿Por qué la hotelería? ¿Por qué no otra cosa? ¿O era el proyecto disponible que te pareció interesante? Era un proyecto donde uno podía innovar mucho en armarlo, pero también tenía mucho que ver con tratar de insertar algo en una comunidad. Tenía muchos desafíos sociales también, de mucha coordinación, mucho trabajo con personas. Y claro, y el servicio igual es algo que de verdad a mí me gusta. Entonces fue un proyecto fantástico y yo me proyectaba en este momento más empujando esta industria que es importante para Chile. Y fue el momento cuando la Federación de Empresas de Turismo, FEDETUR, fue armado también. Me metí ahí también, fui la primera tesorera de la FEDETUR y fue muy entretenido trabajar con otras empresas, armando como una especie de gremio. Sí, totalmente, un gremio de la hotelería en Chile. Que no existía, que unía un poco los intereses y intercambiar. Esto también me encantó. Y de ahí, la actividad, cuando dices esto me encantó, la actividad gremial en general, como el concepto de empujar otras cosas como pueden ser políticas públicas, como pueden ser, o todavía no había nada de eso en FEDETUR como misión. El tema es que cuando uno emprende algo nuevo o emprende o está en cualquier negocio que trata de empujar negocio existente o creando uno nuevo, fácilmente uno topa con normas e incentivos que uno piensa que no son ideales. Y es normal también. Y aún más compleja que es la economía, aún más va a ocurrir esto, porque aún más flexibles tienen que ser las reglas y los incentivos, y no en el sentido de que el marco ya no vale, pero las normas tienen que adaptarse igual y los incentivos para no frenar la innovación. Y por eso el mejor ejemplo, lo que hoy día viene es AGI, la inteligencia artificial general, y el debate naciendo sobre la regulación de esto. Decía, imposible que una inteligencia artificial va a ser regulado de forma rígida con las leyes
Antiguas. Que se despachan en un congreso, porque esta lógica tiene una lógica como del siglo XVIII de Montesquieu. Hoy día Montesquieu se moriría si vería la repartición de poder y cómo funciona el Congreso. Hemos creado más instituciones autónomas, especializadas, pero seguimos con la lógica que las principales reglas en realidad nacen desde el Congreso, y el Congreso lo despacha normalmente con muchos años de atraso. Y no solamente esto, sino después no hay un proceso incorporado de verificación. Si de actualización o de... Exacto, claro. si se cumple el objetivo de la norma. Entonces, estamos llenos de burocratización por eso, burocracia. Y por el otro lado, tenemos subregulación o subincentivos, incentivos muy contradictorios. Por lo que en futuro, en general, las reglas, incentivos para la economía tienen que ser mucho más ágil, necesita mucha innovación también, no solamente una norma, sino el proceso como creamos normas. Tiene que ser mucho más ágil, según objetivos. Si el objetivo no se cumple, entonces ajustemos la norma, hagamos un piloto, trabajamos junto con el sector, el objetivo está claro, pero cómo avanzamos, recopilamos mejor información. Todo esto hoy día no está, sino es muy rígido. Entonces, cualquier emprendedor, cualquier empresa que busca realmente empujar hacia adelante, va a encontrarse muy rápido con una burocracia infinita, horripilante y con incentivos que se dan pero hacia el otro lado. Y uno naturalmente puede estar sesgado también, pero tampoco existen normalmente canales realmente adecuados para conversarlo. A mi juicio, bueno, por eso el gremio, la FEDETUR me encantó, porque fue un lugar para intercambiar sobre específicamente temas del turismo. Lo que al turismo le faltaba, y también exigencias que faltaban en materia de sostenibilidad, reglas. No se trataba de pedir, sino también de exigirnos. Y tener esta conversación me pareció muy entretenida. Oye, un rápido paréntesis, pero es que me parece muy interesante lo que mencionas. Y cuando vienen nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el dinamismo es aún más rápido, la velocidad de cambio es aún mayor. Nosotros hemos hablado aquí en el podcast de cómo las empresas deben adoptar esas nuevas tecnologías, innovar y avanzar, y cada vez esos cambios son más rápidos. Qué increíble pensar que, claro, esa agilidad, si es que no se empieza a replicar a nivel normativo, regulatorio, al final del día se convierte en una camisa de fuerza. ¿Cómo ves que hay algo que uno vea en el mundo o que empieza a haber una tendencia que puede generarse sistemas de poder, como decías tú, que tengan una mayor agilidad? Mira, bajo el concepto de regulación ágil se está comenzando. Hay un documento muy bueno de Deloitte. No me gusta hacer publicidad, pero en realidad esto no es publicidad. Hay un fue muy bueno. De verdad estaba muy bien hecho. Sobre regulación ágil y lo que implica. Y mi próximo libro va a ser sobre este mismo tema, cómo en un sistema económico cada vez más complejo, el regulador también tiene que complejizarse y tiene que estar mucho más especializado, tiene que ser mucho más dinámico, porque si no ocurre esto, finalmente frenamos o desviamos, distorsionamos el mercado. Y finalmente lo que también ocurre en lo ideológico es que todavía estamos en una conversación como del siglo pasado, el mercado versus el Estado, pero en realidad lo que el Estado debería hacer es efectivamente regular mejor, y para eso también tiene que innovarse. La solución frente a la burocracia no es menos Estado y que dejemos el laissez-faire a las empresas, como hoy día parece estar sugiriendo Milei en Argentina.
Tampoco la solución puede ser frente a un caso como Enel, que creamos una empresa pública. Es decir, esta conversación Estado versus Sí, como empresa, de polos totalmente opuestos que no pueden convivir. Exacto. Aquí lo importante es que cuando la innovación ocurre en la economía, también el Estado tiene que innovar, porque si no pierde totalmente su posición, su contraparte, su legitimidad, y regula mal. Y de ahí nace el malestar y que por favor no se meta. Pero no se trata que no se meta, sino que por favor lo haga de forma más especializada, más ágil, pero eso significa que tenemos que repensar un poco qué reglas nacen del Congreso y qué reglas deberían nacer de agencias mucho más especializadas según objetivos que fije el Congreso, por ejemplo, porque aquí no se trata de reemplazar un poder electo, pero el punto, como tú señalas, Daniel, efectivamente es cuando un sistema está innovando, y tú tienes un regulador o un gestor de este sistema, este regulador o gestor tiene que innovarse también, si no pierde o no da con el paso. En la naturaleza no sobreviviría. Claro. El Estado es un monopolio acá, sobrevive, pero sobrevive mal y eso le quita legitimidad también. Esto viene de... Claro, y está después la frustración contra el Estado en vez de una cosa más asociada que empuje hacia, por ejemplo, la innovación, las nuevas tecnologías, etc. Sí, exacto. Ross Ashby, que es un pensador de sistemas, muchas décadas atrás puso esto como requisito de la ley o el principio de variedad requerida. Y lo ejemplificó con un termostato. Cuando tú tienes un termostato que funciona bien hasta los 20 grados tope y dentro de este rango, dentro de 20 grados, funciona automatizadamente tu sistema de climatización. Pero si después la temperatura sube a 30 grados o más, tú dejas de funcionar. Sí, claro. Entonces, tú como regulador, tú eres el termostato. Tienes que ajustar ese termostato rápido. Tienes que ajustar tu variedad, tú tienes que complejizarte cuando el estado del sistema también amplía su variedad. Tú tienes que hacer lo mismo, porque si no, ya no eres contraparte. En la naturaleza morirías. Sí. Súper interesante. Y además porque me parece, y eso es una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho, que la innovación y el emprendimiento lo limita al final. Y si tienes estados que están haciendo mejor su trabajo, probablemente vas a tener mayor emprendimiento o mayor, y al final en un mundo competitivo empiezas a perder capacidad de ser competitivo como país. Sí, exacto. Y ahí hay un tema importante como de la innovación para las regulaciones que hay que tener muy claro. Normalmente el que emprende, el que está contra todo y que se levanta, cae y de nuevo y rema para sobrevivir y armar su negocio. No tiene ni en la mente, ni tiene el tiempo, ni tiene el abogado que ayude en repensar las reglas, pero nada con las reglas dadas. Pero el incumbente, como la empresa grande, tiene todo su poder para así influir en las reglas, pero normalmente influye en las reglas no pro innovación, sino pro status quo. Y ahí el sistema... Porque es una barrera de entrada a otros competidores o porque la razón que sea. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo innovamos en reglas e incentivos, pero incluyendo las voces de los nuevos? Es demasiado importante esta pregunta. Y para no dejar este espacio de influencia en la política pública a precisamente quienes en realidad no quieren innovar. Sí, y voy a volver a eso en un segundo, pero voy a volver a empatar con la historia que hablamos antes de Fedetura, Angaroa. Y sin entrar en ese proceso, que yo sé que fue un proceso súper difícil, pero justamente te hago esa pregunta.
en esos momentos, donde, con ese proyecto en particular, u otros en la vida que han tenido dificultades, ¿dónde nace esa motivación para ti de, bueno, esto hay que seguir, como decías, remando y sacarlo adelante y empujar y hacer lo que haya que hacer para cambiar? Que es parte de esa conversación o de esa cosa que al final uno ve muy claramente en los emprendedores o en las personas exitosas, no emprendedores, deportistas, artistas, lo que sea, que es ese empuje a volver a levantarse, seguir remando. ¿Lo sentiste así, lo viviste o lo has vivido en esos momentos difíciles y cómo lo has sobrepasado para seguir adelante? Yo me identifico 100% con esta descripción, como y vivo un poco empujando temas y me siento mal si no los hago. Y quizá como la metáfora que mejor o más lindo lo describe viene de un premio Nobel de Física, Giorgio Parisi, que tiene un libro maravilloso también, donde describe como el funcionamiento de sistemas complejos, y él describe la frustración como concepto, que en realidad quien emprende o empuja sabe qué es la frustración, pero uno lo piensa más psicológicamente como si fuese negativo, pero en realidad no es así. No es así blanco y negro. La frustración en la física, y él lo describe muy bien, tiene que ver con dos fuerzas que influyen en un objeto de la misma manera, y el objeto no sabe hacia qué lado va a reaccionar, porque los dos son posibles. Se puede haber aquí una reacción aleatoria, cuando las dos fuerzas te atraen del mismo modo, pero eso es la base de la innovación en todos los sistemas naturales, que lo que ocurre no es determinista, sino también aleatorio. Y la frustración, que hay muchas fuerzas que tiran hacia distintos lados, es la base de la innovación. Por eso el mercado necesita muchos actores, un equipo más innovador cuando tiene mucha diversidad y logra integrar la diversidad, si no se matan las personas. Total. Pero esta frustración, como pensándolo como imagen de dos fuerzas que te atraen por igual y tú tienes que tomar una decisión, es lo que finalmente igual te saca de la reserva, te crea una actividad, no sé, te desafía. Se convierte en un motor de energía para encontrar ese camino, esa solución. Entonces, frustración no es malo, quiero decir. Y de alguna manera suena automasogísticamente, pero el emprendedor busca la frustración. Él busca las fuerzas que quieres la dormir posición más incómoda. Tú quieres dormir más, pero tienes que ultra temprano levantarte para algo. Tú quieres hacer esto, pero te impiden. Y como te impiden, tienes que buscar otra solución. Entonces, si no te hubiesen impedido, nunca hubieses innovado. Por eso la incumbencia o el poder excesivamente concentrado deja de innovar, porque le falta la presión competitiva, le falta la frustración. Pero la falta de frustración no es felicidad, sino es aburrimiento. Y es status quo. Status quo, monotonía y muerte en los sistemas naturales, finalmente. Entonces, sí. Al otro lado... ¿Y en tu carrera profesional, cuál crees tú que puede haber sido el punto de mayor frustración que generó esa benzina en ti? No, yo tengo muchas frustraciones, así que no podría elegir una. Aparte las buscas. Claro, bueno, una persona que está buscando, ahora entendemos que busca las frustraciones como energía y motor. Pero es interesante porque lo hablamos, nosotros en el equipo lo hablamos mucho, a veces le decimos hambre o estrés, pero es buscar salir de la zona de confort de manera obligada. Y en el minuto que hay una sensación de zona de confort, es un mal momento. Hay que rápidamente ir a buscar un poco ese estrés del sistema para generar esa creatividad o solución. Daniel dice fix it. Busca alguna forma de encontrar la solución y fix it. Sí. Y así se hace nomás. Sí. Mira, creo que es muy genético igual las personas que buscan eso o lo que lo evitan, y los que lo evitan igual le hace bien, está forzado a no quedarse como en su comodidad. Yo tengo una gemela idéntica y
no creo mucho en el free will, en el libre albedrío. Y teniendo una gemela idéntica me refuerza que probablemente no hay free will. Porque el que no tenga su par genéticamente igual, con una epigenética distinta, pero la genética igual, quizás se siente súper único y que todas las decisiones que toma, de si querer frustración, cuánta comunidad, es algo como que un yo último decide. No creo eso. Uno, neurológicamente, neurocientíficamente, no hay un yo último en el cerebro, está todo distribuido como sistema. Pero además, me pasa que mi gemela en Berlín se compra, o sea, algo muy cotidiano, pero se compra exactamente los mismos platos estando en Berlín como yo en Santiago. Y puedo manifestar mi disgusto frente a eso, pero es simplemente lo que pasa. Y porque tomamos decisiones muy parecidas. Ella ahora está trabajando con Ucrania, rescató más de 1.000 personas de Ucrania, ahora está armando un centro para prótesis para soldados que han perdido sus piernas y brazos, con tecnología alemana, con Berlín. Y se mete igual como en medio de la corriente. Busca le encanta. Entonces, no veo que no tengo nada especial yo. En realidad fue como algo... Una cosa casi genética. Pero es cierto eso, que hay ciertas personalidades que en el fondo buscan o se sienten cómodos en navegar en esa frustración, en ese sistema de estrés, en esos momentos más difíciles, sacar esa creatividad. Yo creo que algo que es muy común cuando uno mira personas muy exitosas es que si hay algo que pueden lograr, siempre sale en este podcast la palabra resiliencia, que es en parte, claro, lograr sacar de esos momentos de estrés esa energía adicional para solucionar el problema, para pasar la barrera, para cambiar una política, para en el fondo solucionar y conseguir ese objetivo. Así que me parece súper interesante esta metáfora que nos decías con el tema física y ese sistema de estrés. Y eso me lleva a preguntarte, ¿en qué momento, no en qué momento, sino en el fondo siempre has tenido este como bicho social en el sentido de una importancia de buscar esos equilibrios? Puede ser en el poder, puede ser en el trabajo o el objetivo de los trabajos en lo que has estado. ¿Cuándo eso se empieza a transformar en algo de política pública? Y aquí hago una mención aparte de tu carrera. Has sido directora de la Bolsa de Santiago, hablamos de FEDETUR, el Observatorio Fiscal, Consejo para la Transparencia. O sea, has estado involucrada en muchas cosas que buscan cambiar ese status quo. ¿Dónde, por qué, dónde está ese interés? ¿Qué es lo que te hace mover eso? Es bien racional, aun cuando yo creo que hay una base como emocional de preocupación por equilibrios y integración en la sociedad. Como desde chica me interesó, pero hoy día lo veo muy racional y tengo varios amigos que me dicen que soy excesivamente racional al enfrentar los temas, pero pienso que lo importante es tener estadísticas, no ayudar con empatía emocional, sino con empatía cognitiva, con datos. Y veo que con mucha preocupación que hoy día nuestro sistema económico en Chile, en el mundo, en realidad colectivamente está creando resultados que nadie quiere. Y todos somos impotentes frente a la pregunta ¿cómo cambiamos eso? Entonces, para mí es el momento de verdad como pensar y tratar de aportar ideas, qué se podría hacer, porque si tú ves todos los indicadores desde microplásticos en nuestro ambiente, contaminación por químicos, pesticidas, fertilizantes, el uso de ambos, cambio climático, todo en realidad va empeorando.
mientras más hablamos de temas de sostenibilidad. Entonces necesitamos una mega innovación en reglas e incentivos de los sistemas para que efectivamente tú podrías competir contra una gran empresa que se basa todavía en las reglas de una industria basada en los combustibles fósiles y que no tiene que pagar por su contaminación. Entonces, innovación individual ya no va a funcionar para que efectivamente podamos tener este siglo, un siglo vivible para nuestros hijos o nietos. Entonces, ¿Crees que la tecnología aporta a eso? A emparejar quizás la cancha, a dar más acceso a que empresas más chicas puedan competir, a que personas o individuos puedan ser parte de una sociedad donde hay más participación, donde hay más quizás distribución del poder incluso? De todas maneras, sirve muchísimo y hay emprendimientos nuevos, todos los emprendimientos como más fascinantes, como buscan abordar desafíos medioambientales o poner más horizontal la cancha, que más personas pueden ser parte de inversiones. Pero estás hablando de WeBuild ahí, si me di cuenta. Tampoco es publicidad, lo hizo de manera orgánica. Pero por el otro lado, siento que todos estos esfuerzos son pequeños frente a la inercia de un sistema que sigue remando en la otra dirección. Entonces sí pienso que es muy importante que entendemos que hay que tener una mirada holística, sistémica, y que no sirve esconderse en su pequeño círculo de amigos, en su empresa, emprendimiento, etcétera, y pensar que ya esto va a aportar algo, cuando en realidad los feedback loops autorreforzantes dentro del sistema general apuntan totalmente en la dirección contraria, con concentración de poder, ahora totalmente reforzado por la data, la inmensa cantidad de inversiones que va a inteligencia artificial, que son cifras que en realidad son como de Marte, que como ya no parecen real. Entonces todo esto lo que crea, toda esta inercia de poder que atrae más poder, son tan fuertes que esta frase, tú parte primero en casa, me parece totalmente equivocada, lo que no significa que uno no debería también ser un ejemplo y tratar de aportar en el emprendimiento, empujar en solucionar brechas medioambientales con nuevas soluciones que además son rentables naturalmente, sino uno tiene, y cada uno de nosotros a mi juicio tiene un rol en empujar sí la conversación de políticas públicas, porque la transformación de nuestro mercado no va a ocurrir si las reglas no cambian, y hoy día las reglas favorecen justamente lo contrario. Es decir, habría mucho más innovación en hidrógeno verde si el que contamina efectivamente va a tener que pagar por sus emisiones, y tendría entonces mucho más incentivo para seguir dentro de la lógica del mercado, invertir en hidrógeno verde y el desarrollo de múltiples líneas de negocio asociados. ¿Cómo empujas esto? ¿Tú crees que es algo de generar conciencia para que haya más personas que están detrás de empujar esos cambios más estructurales? ¿O crees que es que llega un Milei con una mirada distinta y dice lo cambio todo y lo cambian? O sea, ¿tenemos que tener suerte? ¿O cómo se puede generar? ¿O cómo ves que esa tendencia puede generarse para que ocurran esos cambios más estructurales? Mira, hay una cita que recientemente es usado por mucha parte a nivel internacional, organizaciones que empujan un capitalismo regenerativo, el que no daña, sino el que además ayuda a restaurar los sistemas naturales y que se orienta según los principios mismos de los sistemas naturales, sin pensar que el ser humano es encima de los sistemas naturales, sino es parte.
y es como más taoísta en su base. La cita se atribuye a Ilya Prigozhin, un químico, físico ruso-belga, y da mucha esperanza, aun cuando no es fácil. Cuando tú tienes sistemas lejos de equilibrio, dice Ilya Prigozhin, o señaló indirectamente, cuando los sistemas están lejos de equilibrio, pequeñas islas de coherencia pueden, en un mar de caos, pueden llevar hacia un nuevo orden en el sistema. Nunca es confirmado que lo dijo tal cual así, pero en su libro está esta teoría. Hermann Haken, un físico alemán, con la sinergética va en la misma línea. Y lo interesante es efectivamente de que uno primero debería juntar ideas alrededor de eso y juntar grupos, islas de coherencia. Que puedan canalizar y reordenar ese caos de a poco. Y si esto lleva a un nuevo orden, a nuevas ideas, ¿cómo cambiar las reglas? Tampoco de golpe, porque sistemas complejos no pueden tener reforma de golpe, pero lentamente apuntar en la dirección como debería para que no destruyamos el planeta del cual dependemos. Esto requiere primero como esta pequeña isla de coherencia, y me parece importante buscarlas. Claro. No, muy interesante. Sí. Janet, ¿qué es estaba pensando en... Tú tienes o has tenido la posibilidad de trabajar con un montón de distintas personas de todo tipo, desde el emprendimiento, desde los gremios, desde las políticas públicas, desde el gobierno, desde etcétera, en Alemania además, en Chile. ¿Recuerdas a alguien en ese paso? No tiene que ser la persona, pero de quién aprendiste algo que te parezca extraordinariamente valioso, ya sea porque fue un consejo o porque fue un ejemplo de cómo tener ese empuje o ese norte claro, de cómo básicamente encontrar quizás un camino y un éxito en lo que uno hace? No tengo como un héroe, pero tengo dos tipos de héroes. Tengo otras personas que empujan innovación en el sector público y emprendedores. Y cuando yo estoy de nuevo como en una posición que me ha ido mal, que las cosas no avanzan, etcétera, sí, busco hablar con otros como estos son mis héroes, porque sufren igual. Entonces claro. Estas conexiones de las redes de emprendedores, gente que conoce la frustración y que vive la frustración, es lo mejor, y esos para mí son mis héroes. Y lo otro, por Dios que hay tantos héroes en los libros, a mí me encanta leer y entender que nosotros somos parte de sistemas, que los sistemas nos influyen de forma poderosa. Bueno, sobre eso voy a escribir, en marzo sale con Penguin Random House mi nuevo libro, pero tener el lujo de leer el pensamiento de personas que han muerto ya décadas o cientos de años atrás, me parece fenomenal. Fascinante, sí, claro. Absolutamente fascinante. Y no dejo de asombrarme cuán maravilloso es, porque es casi como tener una conversación. Es como unilateral, pero es algo maravilloso que uno no debería tomar. Dejar de hacer y tratar de aprovechar. Y una última pregunta, porque aquí ya nos están aquí el tiempo vuela, porque de verdad que las conversaciones son tan entretenidas que nos podríamos quedar horas conversando. ¿Qué es esa, cuando estábamos hablando justo del emprendimiento y la innovación, qué son esas, cómo ves la innovación hacia adelante en Chile en particular, que ustedes están súper involucrados, o cuáles son esas cualidades que tú ves en este como ecosistema emprendedor chileno que está surgiendo? ¿Va por buen camino? ¿No? ¿Hay mucho, hay poco? ¿Cómo lo fomentamos? ¿Cuál es tu mirada de futuro de todo esto?
Pienso que sí hay un cambio en el ecosistema, como se está más organizando, hay mucho más redes con el tiempo. ScaleX fue un buen paso y va a haber cada vez más en esta dirección. Entonces, uno ve los emprendimientos todo de ámbito nuevo, también la biotecnología, el hub creado hace poco. Entonces, para mí esto de la esperanza de Chile tiene que ver con innovaciones en este ámbito y también en la búsqueda de cómo financiamos y cómo facilitamos el flujo de inversión en un país donde generalmente el financiamiento es más concentrado en sectores... En ciertos sectores, grupos, industrias quizás más tradicionales. Y entonces, claramente aquí falta mucha conversación todavía de reglas e incentivos, también incentivos tributarios. Si se hacen startup camps en zonas como Valparaíso, en el norte, en el sur, en el centro de Santiago, qué incentivos deberían tener esta empresa, qué tipo de empresa deberían ser, pero ojalá cuando queremos realmente un hub de innovación en Valparaíso, deberían tener un régimen tributario más favorable para justamente ser un contrapeso frente al imán que es Santiago, porque Valparaíso no tiene los servicios de Santiago. Entonces, para atraer realmente en un lugar un nuevo ecosistema hay que crear incentivos distintos y trabajar mucho más los temas de presión competitiva para los grandes en par. Pero más allá de todo eso, ojalá como la primera innovación en política pública que ahí me encantaría que habría es definir como país que queremos que lo mediano crezca. Y lo mediano de verdad, no lo que termina en 4 millones de dólares de facturación, que hoy día es el límite para una empresa mediana. Tú eres ya grande con 4,5 millones de dólares de facturación. Y esto es una empresa micro, todavía micro, sí, en realidad. Y entonces, que por favor el Ministerio de Hacienda nos escuche, ajuste el límite de empresa a nivel OECD. Y después que tengamos como una visión ya cuánta facturación se lleva este tramo y cómo vemos este tramo en futuro. Y yo creo que puede haber mucha sinergia de empresas grandes, de la minería, en el sur, donde sea, donde también gremios privados se comprometen a hacer lo posible para que la estadística de este tramo muestra avances y no sigue con el retroceso que han perdido porcentaje de mercado. Pero esto es una visión país que igual hay que empujar de nuevo entre varios y hay se trata de innovar, pero en política pública para el emprendimiento, sí. Para que se innove más. Sí, para la mediana. Nos unimos a esa causa desde la innovación, desde el día a día que hace Webuild. Ponemos nuestro granito de arena en todo esto. Y me quedo con un montón de cosas. Me encantó esa idea de que la frustración al final del día es algo muy positivo y de lo cual se puede sacar mucho en limpio, en creatividad, en innovación, en empujar todas estas cosas desde el punto de vista de políticas públicas, desde el punto de vista individual o desde el punto de vista de la empresa. Janet, se nos acabó el tiempo y como te decía, podríamos estar hablando horas. Infinitas gracias por venir a vernos y por conversar todo este rato con nosotros. Así que gracias y gracias a todos. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, que estén muy bien. No, Chao, gracias Jesús. a ustedes. Chao, Dani, que estés bien. Chao, chao.